Revelado, la increíble conexión entre el hijo sordo del millonario y la niña que transformó su vida, Mateo siempre había sentido el peso del silencio. A sus 17 años, su mundo era un laberinto de opulencia en el que vagaba como un espectro, tan visible como invisible. La mansión de don Ricardo brillaba con lujo en el barrio más exclusivo de la ciudad, pero en su interior, los ecos de risas y conversaciones distantes no llegaban a su corazón. Cada día, su padre proyectaba una sombra de expectativa sobre él, el futuro heredero de un imperio financiero. Sin embargo, la sordera de Mateo lo había aislado en una burbuja inquebrantable, donde el amor paternal se perdía en la falta de comunicación. Un fraseo abandonado por el eco de las palabras: tienes que ser exitoso, Mateo. No olvides nuestro apellido. Eran esas palabras, reverberantes y frías, las que atormentaban sus noches. Mientras su padre soñaba con bolsas de valores y decisiones estratégicas, a Mateo lo consumía el anhelo de ser comprendido, de ser visto. La soledad se convertía en un aliado molesto, incapaz de abandonar su pecho, y cada mirada desinteresada de don Ricardo se transformaba en un dardo punzante. Fue en medio de este tumulto que decidió rebelarse. Participar en un taller de arte comunitario era su intento de escapar, de romper las cadenas de su vida planeada. Nunca imaginó que el destino lo llevaría a Lucía, una niña que irradia una luz que desborda la humildad de su vida. A través de los trazos y colores, Mateo encontró un lenguaje que desconocía. Ella, sin ser consciente de su sordera, le devolvió un fragmento de esperanza que creía perdido. Y aunque su conexión era silenciosa, brotaba con una fuerza que desafiaba su realidad opresiva. Esa tarde, Lucía rió ante la frescura de su estilo. Él se preguntó si ella podía percibir el lado de él que intentaba esconder. ¿Qué pensaría si supiera su verdad? Mateo luchaba con preguntas, los músculos tensos y el corazón galopante. ¿Cómo podía dejar que una niña sin lujos lo desnudara de sus inseguridades? En cada encuentro, la barra que separaba sus mundos se desvanecía, pero el miedo a lo desconocido lo paralizaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, la vida es caprichosa. Cuando la familia de Lucía amenazó con perder su hogar, un lugar donde sus sueños se mezclaban con los colores de sus pinturas, el dilema de Mateo se volvió insoportable. Era el momento de decidir. ¿Debería arriesgarlo todo, desobedecer a don Ricardo, o permitir que el miedo al futuro aplastara su amistad? Mientras Lucía luchaba con la angustia de su realidad, él sentía un torrente de emociones gritando por salir. No podía dejarla caer, pero tampoco podía abandonar el legado que su padre le había impuesto. El reloj corría. Mateo y Lucía se hallaban al borde de una encrucijada. Dos mundos, un destino incierto, y el peso de sus decisiones resonaba con cada latido. ¿Podría Mateo encontrar la valentía para derribar las barreras de su vida acomodada y tomar una decisión que cambiaría su rumbo? En ese instante, todo parecía frágil, una promesa suspendida en el aire, y la pregunta permanecía tácita: ¿sería suficiente su conexión para luchar contra las tormentas que se avecinaban? El eco de la angustia se entrelazaba con la urgencia de la decisión que Mateo estaba a punto de tomar. La crisis que amenazaba a Lucía lo empujaba hacia un precipicio del que no podía retroceder. La imagen de su padre, con su voz autoritaria y mirada penetrante, se superponía al rostro dulce de la niña. El dilema se encarnaba en cada rincón de su mente: ser un hijo obediente y exitoso o un amigo leal dispuesto a sacrificarlo todo por una causa que lo desbordaba. Mientras navegaba por sus pensamientos,
Optó por poner un pie en el mundo de Lucía, un mundo donde el arte y los sueños se entrelazaban. El primer paso fue presentarse a la familia de la niña. Organizó una visita a su hogar, decidido a conocer de lleno la vida que ella llevaba. La casa de Lucía, modesta y llena de colores, era un refugio vibrante de creatividad, distinto a la opulencia fría que había conocido. Observó las paredes cubiertas de dibujos y pinturas, cada trazo una historia, cada color una emoción. En ese lugar, Mateo sintió como la burbuja que había llevado por años se comenzaba a desinflar. El propósito de su visita era claro, no solo quería comprender a Lucía, sino también su situación. El corazón le palpitaba con fuerza al pensar en las palabras que debía pronunciar. Necesitaba salvarla de la inevitable pérdida de su hogar, pero también buscaba la manera de unir sus mundos. Mientras intercambiaban risas, Mateo no podía evitar una profunda admiración hacia la valentía de Lucía. A pesar de su realidad frágil, su espíritu era absolutamente indomable. Esa luz que irradiaba le gustaba más que cualquier habitación dorada de la mansión. Era un destello de vida a la que nunca antes había estado tan cerca. Sin embargo, a medida que compartían sus historias, se dio cuenta de que ese rincón lleno de vida estaba a punto de desmoronarse. Mateo comenzó a pensar en posibles soluciones. Pensar en su padre, en los negocios, en cómo podría canalizar su fortuna para ayudar a Lucía sin que eso le costara el alma. Se dio cuenta de que no era necesario subordinarse a las expectativas familiares si lograba tomar el control de su propio destino. Nunca había imaginado que el corazón del verdadero éxito radicaba no en la riqueza, sino en el sacrificio y el coraje por aquellos a quienes amamos. La presión, sin embargo, se hizo palpable. Los días pasaban mientras Mateo reflexionaba sobre sus próximas acciones. La conversación con Lucía permanecía en su mente como un eco que empujaba su ser hacia alguien que apenas comenzaba a descubrir. Reconoció la necesidad de actuar, pero también la incertidumbre de sus propios sentimientos. ¿Estaba preparado para desafiar a su padre y lo que su apellido significaba para él? ¿O se dejaría llevar por el miedo y perdería a la única persona que había iluminado su vida? Finalmente, con el peso de la decisión sobre sus hombros, Mateo se dio cuenta de que había llegado el momento de confrontar a don Ricardo. La idea de una conversación física, tensa y cargada, lo mantenía en vilo. La imagen de su padre, inquebrantable con una mirada tan firme como acero, se introdujo en sus pensamientos, dibujando un panorama donde la posibilidad de una confrontación se hacía inminente. La pregunta era sencilla pero desgarradora: ¿sería capaz de enfrentarse a su propio tráfico interno en busca de su verdad y la felicidad de Lucía? Aquella confrontación marcaría el principio de una batalla que unía su identidad y sus lazos afectivos más profundos, pero también podría convertirse en su descenso hacia la fatalidad. Mientras la noche caía, Mateo se hallaba en el filo de la decisión. El aire frío le rozaba el rostro, su mente en un remolino de emociones desbordadas y visiones de un futuro incierto. El momento de la verdad había llegado, y con él, la oportunidad de cambiar destinos. Pero, ¿sería suficiente su determinación para luchar contra un imperio construido sobre expectativas? Su corazón sabía que algo iba a estallar, y el eco de esa batalla aguardaba en la línea del horizonte. El doloroso eco de la decisión que se avecinaba retumbaba en el corazón de Mateo mientras le daba vueltas a la idea de la confrontación con su padre. A medida que se acercaba la hora del encuentro, su mente vibraba entre la ansiedad y la determinación. Finalmente, en un intento de calmar el tumulto interno, se obligó a pensar en lo que realmente quería. Ya no se trataba solo de Lucía, era una lucha por su propia identidad, por liberarse de las cadenas de una vida que no elegía. El día llegó. Mateo se encontró en la oficina de don Ricardo, un espacio que representaba la opulencia y el poder que su padre había construido. Las paredes estaban adornadas con trofeos que parecían observarlo, recordándole su propia insignificancia dentro de ese mundo. Su padre era un titán, y él, simple y frágil, se sentía como un pequeño pez en un océano de tiburones. Sin embargo,
Algo en el fondo de su ser empezó a arder, era la necesidad de reconectar con su esencia. Todo comenzó con un pequeño susurro. Necesito hablar contigo, dijo Mateo, mientras su voz temblaba por un momento de vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Don Ricardo, con su postura recta y mirada implacable, hizo un gesto con su mano, invitándolo a proseguir. En ese instante, dejó de ser el chico obediente y pasó a ser un hombre dispuesto a desafiar a su figura paterna. Las palabras fluyeron, aunque con dificultad. Mateo habló de Lucía, de su hogar, de su talento y de lo que representaba para su futuro. Cada frase era un paso hacia la confrontación que había en su interior. A medida que la conversación avanzaba, la atmósfera se volvía densa. Don Ricardo escuchaba, pero sus ojos no dejaban de escanear cada gesto de Mateo, buscando la debilidad que siempre había estado dispuesto a explotar. No puedes permitirte involucrarte con alguien así, sentenció su padre, con un tono que desnudaba su desprecio por la situación. Mateo sintió que su núcleo se estremecía. Esa voz autoritaria que lo había moldeado a lo largo de su vida estaba ahora en contra de lo que más deseaba. Ayudar a Lucía no era simplemente una acción noble, representaba la reclamación de una vida que podía ser suya. No se trata de lo que tú piensas que el éxito debe ser, respondió Mateo, elevando su voz con un nuevo sentido de propósito. Fue un acto de rebeldía que resonó en su interior, una revelación profunda que lo catapultaba hacia un futuro incierto pero liberador. Ahí estaba la chispa de su transformación, no necesitaba un imperio ni un apellido para definir quién era. Al ver que la conversación no iba como él había previsto, don Ricardo se enfureció, tratando de imponer su autoridad una vez más. En esa lucha de voluntades, Mateo comprendió que no solo se enfrentaba a su padre, sino a cada expectativa que había empujado sobre sus hombros. La fuerza que había encontrado en sí mismo lo llevó a cuestionarse seriamente si, al final de este enfrentamiento, habría algo que los uniera nuevamente. Cuando finalmente don Ricardo se quedó en silencio, la intensidad del momento envolvió a Mateo en un tipo de ansiedad desconocida pero liberadora. Quizás rebelarse había sido solo el primer paso, pero a lo largo de ese trayecto, él había aprendido que el verdadero triunfo estaba en la autenticidad. El camino hacia el futuro de Lucía y su propia autovaloración se entrelazaban cada vez más. Afuera, el viento aullaba entre los árboles, y un chispazo de valentía iluminó su mente. En el horizonte se cernía un nuevo reto, uno que requería más que acciones, exigía un renacer. Sin embargo, la mirada de su padre continuaba pesando en la atmósfera, sugiriendo que la lucha apenas comenzaba. Con la determinación renovada, Mateo se dio cuenta de que lo que venía podría ser aún más complejo y desafiante. Pero sabía que el destino de Lucía dependía de él, y eso lo impulsaba a seguir. La línea entre el amor y la lealtad se dibujaba en el camino que estaba decidido a tomar, y en el fulgor de una nueva decisión, la pregunta que surgió era clara. ¿Cómo podría luchar contra su propio legado y, a la vez, proteger el futuro de una niña cuya luz había iluminado la oscuridad de su propia existencia? La respuesta seguía en el aire, cargada de la incertidumbre que solo el verdadero amor podría revelar. Mateo salió de la oficina de su padre con una mezcla de alivio y ansiedad latente, cada paso lo alejaba físicamente del vasto mundo de expectativas que lo había empujado desde su infancia. No había respuesta inmediata a las preguntas que giraban en su mente, pero había un eco resonante de desafíos venideros, un horizonte profesional que todavía no se había decidido. Los días siguientes fueron un torbellino. La confrontación había sido un hito, pero también un punto de partida. Para profundizar en su propio ser, Mateo decidió explorar su pasión por la fotografía, un arte que había estado relegado a un segundo plano por años de obediencia y conformidad. Con el apoyo implícito de Lucía, comenzó a salir con su cámara a las calles, buscando capturar la esencia de su entorno, la vida cruda alrededor de él. La primera imagen que tomó fue de un anciano sentado en un parque, rodeado por la risa de niños jugando. La foto no solo era un retrato, reflejaba su propia búsqueda de identidad. Con cada clic,
Mateo se permitía experimentar la libertad que había anhelado, uno de esos momentos en los que la presión del mundo exterior desaparecía por completo y se conectaba con la verdad de lo que él era. Pero más allá de la técnica y del arte, había una necesidad profunda de traducir sus emociones en imágenes. La fotografía se estaba convirtiendo en un medio de expresión, un puente entre su dolor y su creatividad. A medida que se adentraba más en su pasatiempo, decidió proponer un proyecto, una serie de retratos que contaran historias de personas en su comunidad, un enfoque humano que desafiara las visiones superficiales que había aprendido a aceptar. Esa idea lo emocionaba, despertando un sentido de propósito que antes había considerado perdido. Iba a crear un espacio donde cada individuo tuviera voz, donde su vulnerabilidad fuera la clave para redefinir la conexión humana. Sin embargo, su camino no estaba exento de obstáculos. La reacción de su padre a su nuevo interés no tardó en manifestarse. Don Ricardo, al enterarse del proyecto, se sintió amenazado, como si Mateo estuviera desmoronando el legado de una imagen pulida que él había labrado con tanto esmero. ¿Con qué un proyecto fotográfico? Es una pérdida de tiempo, bramó en su última conversación, y cada palabra dolía como un golpe en el estómago. La tensión entre ellos crecía, pero Mateo se rehusaba a retroceder. Esta lucha no era solo un acto de rebeldía, era un acto de reivindicación personal, una prueba de que no estaba dispuesto a conformarse con lo que otros esperaban de él. La noche después de aquella tensa conversación, Mateo se sentó en su habitación, revisando las imágenes que había tomado. Cada una le recordaba su propósito, crear algo auténtico. Sin embargo, la presión de su padre y sus expectativas continuaban pesando en su mente. ¿Podría realmente sostener su revolución creativa y, además, defender a Lucía y su futuro? Las dudas lo rodeaban como sombras persistentes, haciéndolo cuestionar si realmente estaba listo para lo que vendría. En ese instante de introspección, algo primordial resonó en su interior. Este camino no sería recto ni fácil, pero cada paso hacia su verdadera expresión era, en esencia, un paso de empoderamiento. Las complicaciones no solo estaban ligadas a la tensión familiar, sino también a sus propios demonios internos, el miedo al fracaso que siempre lo había atormentado. Era hora de dejar de lado esos miedos y abrazar la vulnerabilidad que traía consigo, pero Mateo sabía que para avanzar, necesitaba más que una cámara y un proyecto, necesitaba una estrategia. Comenzó a escribir un plan, esbozando cómo podría llevar a cabo su serie de retratos. Cada palabra que plasmaba en papel era un ladrillo en el camino hacia su liberación y una promesa de dedicación hacia sí mismo y aquellos que compartían su viaje. La decisión estaba tomando forma, pero, a medida que se centraba en su exposición, una pregunta pesada se cernía sobre él: ¿cómo podría articular sus visiones sin atraer la ira de su padre? Con cada imagen pensada, cada historia planeada, se preguntaba si su camino hacia la autenticidad podría coexistir con las sombras de su pasado, y en el eco de esas preguntas, Mateo se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La lucha por su futuro se manifestaba más allá de la fotografía y de la relación con su padre, se estaba convirtiendo en un viaje hacia el descubrimiento personal a grandes rasgos. Las decisiones que debía tomar lo llevarían a confrontar realidades que no había previsto, y la tensión de ese dilema lo empujaría hacia un nuevo destino. Al final del día, mientras revisaba las imágenes de su primer retrato, la inquietante sensación de que el camino estaba lleno de sorpresas aumentaba. Sabía que debía enfrentarse a su padre nuevamente, pero esa vez, no solo lo haría por Lucía. Esta vez, era por Mateo. Mateo se despertó una mañana con el sol filtrándose débilmente a través de las cortinas. El aire era fresco y casi le recordaba a la sensación de nuevos comienzos. En su mente, la idea de salir a capturar más historias brotaba con fuerza renovada. Esa mañana, después de una taza de café, sintió que la decisión de enfrentar a su padre debía ser parte de su proceso de transformación. Había llegado el momento de ser más que un espectador de su propia vida,
con la cámara colgando a su lado, Mateo decidió visitar el centro del barrio donde había crecido. Era un lugar lleno de personajes únicos, todos con sus propias historias, y eso lo excitaba. Cuando llegó al parque, se encontró de inmediato con la vibrante actividad de la vida cotidiana, vendedores ambulantes, niños jugando y ancianos conversando en las bancas. Cada escena era una oportunidad para contar una historia, un retrato que iba más allá de lo superficial, un letanías compleja de emociones vivas. Un anciano se detuvo frente a un niño que vendía globos. La curiosidad del niño era palpable, mientras que la expresión del anciano reflejaba una mezcla de nostalgia y alegría. Mateo levantó su cámara y, sin pensarlo demasiado, disparó. No solo había capturado la interacción entre dos generaciones, sino que había encontrado una forma de conectar con su propio padre a través de esa imagen, un eco de lo que una vez fue su relación. Revisando la foto, se sintió lleno de determinación. Sin embargo, con cada imagen que tomaba, sus pensamientos regresaban a su padre. Mateo empezó a cuestionar cómo podía compartir su pasión sin ser criticado. La voz de don Ricardo resonaba aún en su mente, amenazando con arruinar su claridad. Pero en su interior, una llama comenzó a arder, había una parte de él que se sabía valiosa y que no podía permanecer oculta por más tiempo. Con un propósito renovado, decidió que no solo se enfocaría en tomar imágenes, también las utilizaría para hablar sobre su propia voz. Mateo comenzó a anotar ideas sobre lo que quería expresar a través de sus retratos. Pensó en las historias personales, en las luchas diarias de la gente, su gran belleza escondida. Pero lo más importante, en lo que no podía dejar de pensar, era su propia lucha, cómo dar el paso definitivo y presentar su trabajo a su padre. El tiempo avanzaba, y Mateo sabía que el día de la confrontación estaba cada vez más cerca. Su mente no dejaba de girar entre la idea de un inminente rechazo y la posibilidad de aceptación. Mientras se sentaba en una mesa del café, recorriendo sus notas y revisando las imágenes en su cámara, encontró una frase que le resonó profundamente: las historias pueden cambiar vidas. Se dio cuenta de que su fotografía no era solo un medio de expresión, podía convertirse en un vehículo para el cambio, tanto personal como generacional. Las horas pasaron y cuando el sol empezó a ponerse, Mateo se sintió listo para regresar a casa. Tenía un plan, no solo llevaría sus imágenes, sino también un enfoque genuino. Las palabras que compartiría con su padre estaban cada vez más claras en su mente. Necesitaba expresar lo que su obra significaba para él, no solo como un proyecto, sino como una declaración de su identidad. Esa noche, al llegar a casa, el silencio era abrumador. Sabía que cada palabra que dijera podría marcar un cambio radical en su vida, en su vínculo con don Ricardo. Sin embargo, la ansiedad no lo detendría. Era ahora o nunca. Con determinación, se dirigió a la oficina de su padre. La tensión vibraba en el aire, sus pasos se sentían pesados, pero cada uno lo acercaba más a la confrontación que había estado evitando. Mientras se acercaba a la puerta, su corazón latía con fuerza. La pregunta que siempre se había planteado se convertía en una afirmación rotunda: ¿podría realmente luchar por su pasión y al mismo tiempo construir una nueva relación con su padre? Al abrir la puerta, la incertidumbre se derrumbó como un castillo de naipes. Esa noche, Mateo no solo quería mostrar sus fotografías. Quería revelar a su padre a un hijo que ya no tenía miedo de ser el mismo. Y mientras la puerta se cerraba tras de sí, una nueva pregunta surgía en su mente, la cual podría cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si la verdad de su arte pudiera romper las cadenas que los mantenían a ambos atados a un pasado doloroso? Mateo se encontró en un mar de sensaciones mientras se preparaba para presentar su trabajo. La luz tenue de la habitación le otorgaba un aire casi etéreo a las fotografías que había impreso, cada una contenía un fragmento de su alma. Detrás de cada imagen, había horas de reflexión, un proceso de conexión emocional con la vida que antes le parecía ajena. Con un profundo respiro, se dio cuenta de que esta no era solo una presentación,
era un acto de valentía. Don Ricardo estaba acostumbrado a un estilo de vida donde el éxito se medía en cifras y logros tangibles. Mateo se sentó frente a su padre, la cámara, acostada sobre la mesa como el puente entre dos mundos. Era el momento decisivo, un momento en el que podría elegir ser escuchado o permanecer en la sombra. Mientras el viejo miraba los retratos, Mateo sintió que cada segundo se estiraba. ¿Qué tal si no entiende? ¿Y si ve mis trabajos como fracasos? Pensó. Pero también comenzó a darse cuenta de que su percepción no lo definía, lo que realmente importaba era cómo él se veía a sí mismo. Había aprendido que, en la lucha por ser reconocido, no se podía permitir que el miedo dictara su realidad. Decidido a compartir su visión, empezó a hablar. Contó a su padre sobre cada imagen, describiendo no solo el momento capturado, sino la historia detrás de ella. Habló de las risas de los niños, la tristeza de los ancianos y su propia lucha interna. La voz de Mateo resonaba con honestidad, esta era su verdad y debía compartirla sin reservas. Papá, esto no es solo fotografía, es una ventana a los corazones de las personas. Capturar esos instantes me hace sentir vivo. Yo soy más que lo que crees. No solo soy el hijo del hombre que creó un imperio, dijo con fuerza. Las palabras salieron de su boca con el fuego de una verdad que había ocultado por mucho tiempo. Sin embargo, la reacción de don Ricardo no fue la que Mateo había imaginado. En lugar de una sonrisa o un asentimiento, su padre parecía perplexo, mirándolo con una mezcla de confusión y desprecio. Mateo, ¿realmente crees que esto te llevará a algún lado? La fotografía no es un trabajo digno. Necesitas algo más sólido, un futuro claro. La frase resonó como un eco en la habitación, disparando nuevamente las inseguridades de Mateo. En ese instante, el joven sintió que el mundo se desmoronaba. La voz de su padre impregnaba sus pensamientos de duda, no solo descalificaba su arte, sino que parecía también descalificarlo a él como persona. Pero fue en esa incertidumbre que Mateo encontró claridad. Ya no se sentía como un niño buscando aprobación. Había crecido, y lo que le faltaba a su padre era entender su evolución. Mateo enfrentó a don Ricardo. Es este contacto humano, esta conexión lo que deseo expresar. No me definías por tus medidas, por los logros que crees que debo alcanzar. Mi valor no radica en cuántas cifras puedo generar, sino en las historias que puedo contar. Las palabras atravesaron la habitación como una tormenta. Mateo sintió que su voz resonaba más fuerte que cualquier palabra desencajada de su padre. Era el primer paso de un nuevo camino, no sabía a dónde lo llevaría, pero había sentido el poder de su propia verdad. Justo cuando la tensión parecía alcanzar su punto máximo, don Ricardo se quedó en silencio, mirándolo con un nuevo brillo en sus ojos. ¿Qué decisión tomaría con esta nueva revelación de su hijo? La incertidumbre de su respuesta pendía en el aire, dejando a Mateo en un estado de expectación palpable. Mientras la estancia se llenaba de silencio, una pregunta se dibujó en la mente de Mateo. ¿Podría realmente abrirse a su padre sobre su pasión sin perder su esencia? La respuesta quedaba colgando, como una pregunta sin respuesta, y con ella, el desafío de descubrir quién sería después de este encuentro. La tensión en la habitación se palpaba como una cuerda bien atada, lista para romperse. Mateo observó cómo los ojos de su padre se movían entre las fotografías, intentando encontrar la lógica en lo que le parecía irracional. Esa búsqueda incesante de sentido reflejaba la vida de don Ricardo. Todo debía ser cuantificable, medible, y él había dedicado sus años a construir un legado que desbordaba cifras y éxito. Sin embargo, Mateo sentía que su esencia se definía en algo más sutil y humano. La incertidumbre de su padre no pasó desapercibida. Mateo sintió un renovado impulso de defender su camino, pero a la vez comprendió que esa batalla no era solo contra la visión de su padre, sino, sobre todo, contra la propia duda que aún habitaba en su corazón. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si este camino me lleva al fracaso?
Se interrogó mientras una pequeña chispa de valentía comenzaba a encenderse en su interior. Podía elegir dar la cara por lo que le apasionaba o dejarse consumir por el miedo al rechazo. El silencio se rompió cuando don Ricardo, con un movimiento casi imperceptible, tomó una de las fotografías y la acercó a su cara. El instante se volvió eterno. Mateo entendió que, aunque no comprendiera su arte, su padre estaba intentando ver más allá de una imagen. Ante aquel gesto, una oleada de confianza lo invadió. Si él puede intentar entender, yo puedo mostrarle más, pensó. Déjame contarte la historia detrás de esta imagen, empezó Mateo, su voz más firme que antes. Aquí, estoy documentando un momento de resiliencia. Una niña, que parece pequeña y frágil, enfrenta un mundo que no siempre la incluye. Mira su mirada, hay fuerza en ella, una voluntad que desafía la adversidad. A través de esta fotografía, quiero que otros también vean su magia. Mientras hablaba, las palabras fluían con una naturalidad que apenas había conocido. Era su arte, su verdad, y sentía que cada sílaba construía un puente hacia su padre. Don Ricardo comenzó a escuchar con atención, cada párrafo mostrando una faceta que no había considerado. Sin embargo, el eco de su voz anterior seguía resonando en la mente de Mateo: la fotografía no es un trabajo digno. Esa afirmación, aún presente, alimentaba su deseo de demostrar lo contrario. Al mismo tiempo, le generaba un fuego interno que lo impulsaba hacia adelante, el deseo de desafiar las expectativas que se habían depositado sobre él. Con el tiempo, las conversaciones sobre sus imágenes se convirtieron en un dato crucial. Mateo entendió que cada encuentro con su padre podía tornarse en una oportunidad para avanzar. Podría ser que, al compartir su álgebra emocional, su padre comenzara a entender el valor de su arte. Y si, en ese proceso, él mismo llegara a comprender más sobre su propia valía, el joven tomó una decisión. Algo cambió en su interior, ya no estaba paralizado por la necesidad de aprobación. Comenzaría a buscar espacios donde las historias ocultas de las personas pudieran ser contadas y, al mismo tiempo, se permitiría explorar su voz, su estilo, su propia manera de ver el mundo. Pero el camino era nuevo y repleto de incertidumbres. Mateo no tenía idea de cómo sería este viaje y, sobre todo, si su padre podría alguna vez apreciar su arte como él lo hacía. Estos cuestionamientos lo empujaron a salir de su zona de confort, a buscar oportunidades donde su pasión pudiera fusionarse con su deseo de ser reconocido. Así, comprometido con su propia evolución, decidió que era momento de presentar su trabajo en un espacio más amplio. Incentivado por su reveladora conversación, comenzó a contactar galerías, organizaciones y espacios alternativos donde la convergencia entre su arte y su mensaje pudiera resonar. Pero cada nueva comunicación traía la sombra del miedo al fracaso, y cada respuesta era un recordatorio de que el mundo no siempre abrazaba a aquellos que caminaban por senderos menos transitados. Mateo respiró hondo antes de presionar enviar en su próximo correo, consciente de que cada acción lo acercaba a su objetivo, pero también intensificaba la carga de expectativas. En su mente, el eco de su padre seguía presente, esta vez transformado en una motivación que lo empujaba hacia adelante. El momento definitivo estoy creando, debo ser fuerte, pensó, mientras una nueva chispa de determinación iluminaba su camino. Sin embargo, la próxima vez que se enfrentara a su padre, habría más que solo dudas, un nuevo desafío que lo llevaría a definir verdaderamente su propia historia y su arte. La incertidumbre se reflejaba en su rostro, y esas miradas de desconfianza continuaban acechando en su mente. ¿Aceptaría don Ricardo lo que su hijo había decidido perseguir? ¿O tendría que luchar una vez más por su lugar en un mundo que parecía tan distante de lo que él consideraba éxito? La pregunta permanecía y con ella, la necesidad de un cambio decisivo. Mateo había tomado la decisión de enviar su trabajo a las galerías, pero el siguiente paso requería una estrategia más concreta. Para hacerlo, decidió ofrecerse como fotógrafo voluntario en instituciones que apoyaban a la infancia.
Buscando conectar de manera profunda con sus sujetos, imaginó que cada imagen contaría una historia más profunda que la simple representación visual. Así, se volcó en su nueva misión, buscando retratar las vidas de aquellos que, como la niña de su fotografía, a menudo se encontraban invisibles ante la sociedad. Desde el primer día, sintió la carga de responsabilidad sobre sus hombros. Cada rostro que capturaba tras la lente era un desafío a su propia percepción sobre el arte y su valía. Acudía a escuelas y hogares de niños, escuchando sus historias, sus sueños, sus temores. Cada encuentro iba moldeando no solo su habilidad como fotógrafo, sino también su percepción sobre el sacrificio y la resiliencia. La fotografía se volvió para él un mecanismo de conexión emocional y, a su vez, una vía para molestar los cimientos de su propia inseguridad. Con cada imagen, Mateo se encontraba más involucrado en el proceso creativo. Las primeras semanas, su trabajo resultaba inestable, se debatía entre la visión de un artista e hijo y la voz resonante de su padre. Había momentos de duda, pero cada encuentro que terminaba con una sonrisa genuina de gratitud lo empujaba a seguir. Las miradas que recibía a través del visor eran ventanas hacia un mundo de posibilidades que hablaban de luchas cotidianas y pequeños triunfos. Era pura autenticidad, y eso resonaba en su ser. Sin embargo, la presión seguía acechando. Don Ricardo no se había mostrado más abierto a la idea de que Mateo pudiera desarrollar una carrera en la fotografía. A menudo, se preguntaba si su padre, al ver su trabajo, experimentaría alguna metamorfosis interna o si se aferraría a su resistencia hacia abstractos conceptos como la arte y la narrativa visual. Era un dilema. Por un lado, Mateo deseaba simultáneamente la aprobación de su padre y liberarse de la necesidad de ella. La culminación de su trabajo se materializó en una exposición organizada en la comunidad. Cada fotografía elegida enmarcaba momentos especiales de aquellos niños con los que había trabajado, todos ellos reflejos vivos de historias entrelazadas por el hilo de la esperanza. Cuando el día de la inauguración llegó, la incertidumbre lo invadió. Las paredes blancas de la galería parecían encerrar la angustia de su corazón. Esperanzas y temores estaban a punto de colisionar. A medida que las personas comenzaban a entrar, la ansiedad de Mateo ascendía. Con cada rostro que lo miraba con curiosidad, su estómago se cerraba un poco más. La presencia de su padre se sentía como una sombra abrumadora entre los asistentes. Don Ricardo se manifestaría allí, no solo como su padre, sino como un público que, consciente o no, definía un yugo de expectativas sobre su arte. Cuando su padre finalmente apareció, con la expresión habitual de desconfianza en el rostro, Mateo sintió que el aire se había vuelto pesado. Era un momento decisivo. Todos los días de trabajo, cada historia contada, cada rayo de luz captado en una imagen se concentraban en un instante. Mateo debía enfrentar no solo la percepción de su padre, sino también la batalla interna que le había acompañado durante tanto tiempo. Mientras comenzó a interactuar con los visitantes y recibía comentarios sobre su obra, notó que don Ricardo observaba en silencio, los ojos arrugados de concentración. Un torrente de emociones comenzó a crecer en el joven. Si no ahora, cuando, pensaba, sintiendo que cada segundo pasaba no solo contaba para él sino también para lo que su padre debía entender. Un visitante hizo un comentario que lo retó a la aceptación. Su fotógrafo es realmente un narrador, algo digno de los grandes maestros. A Mateo se le erizó la piel. Era como si estas palabras fueran un grito en su mente. Podría ser, finalmente, el momento en que su padre reconociera el valor detrás de su pasión. Tenía que actuar, que abrirse. Todo estaba en juego. Con un profundo suspiro, se acercó a don Ricardo, decidido a compartirle su visión, pero antes de que pudiera hablar, la mirada de su padre lo atravesó, y un pensamiento penetrante lo detuvo. ¿Realmente entendía lo que significaba para él, lo que sería reconocer su arte? Esa pregunta lo abrazó y llevó su mente hacia el abismo de su propia creación. ¿Sería esto un cierre o apenas el principio de una lucha aún mayor? La confrontación estaba a punto de comenzar. Mateo sintió un nudo en el estómago mientras se acercaba a su padre.
El murmullo del evento se desvanecía y el mundo exterior parecía reducirse solo a ellos dos. La mirada implacable de don Ricardo era un reto que Mateo no podía evitar. En su mente resonaban ecos de palabras no dichas y expectativas inalcanzables. ¿Qué pasaría si su padre jamás llegara a comprender su pasión? Tal pensamiento era como un peso que lo hundía cada vez más en la duda. Tomó una bocanada de aire, consciente de que cada instante era decisivo. Es solo una conversación, se decía a sí mismo, una conversación que podría cambiarlo todo. Para él, eso representaba más que la búsqueda de la aprobación paternal, era una exploración de su identidad y de su camino hacia la autodeterminación. A medida que se acercaba, notó las imperfecciones en la piel de su padre, las líneas que contaban historias de sacrificio y expectativas. Esa imagen casi transformadora le otorgó a Mateo un renovado sentido de empatía. Papá, inició, su voz temblaba, pero la frase colgaba en el aire como una promesa. Don Ricardo lo miró, pero no hizo ningún movimiento para alentar el diálogo. Mateo continuó, esta vez más decidido, las fotografías que ves aquí no son solo imágenes. Son relatos de vida. La vida de niños que a menudo pasan desapercibidos. Cada retrato es un reflejo de su humanidad, de sus luchas. He intentado capturar su esencia, los ojos de don Ricardo permanecían fijos en él, pero ahora había una mezcla de sorpresa y mesura en su rostro. El silencio se alargaba. Mateo sintió que el tiempo se había estirado, cada segundo pesando como una eternidad. Déjame preguntarte algo, hijo, dijo finalmente don Ricardo, y aunque la voz era firme, había algo en el tono que lo hacía parecer vulnerable. ¿Crees que estas historias tienen valor? ¿Crees que pueden cambiar algo? Era un dilema que resonaba, no solo desde la perspectiva del arte, sino también desde el marco moral de lo que Mateo estaba haciendo. Era un momento revelador que lo llevó a preguntarse sobre el impacto real de su trabajo. Ya veo conexiones donde otros no las ven, respondió Mateo con fervor. Si puedes sentir emoción al mirarlas, significa que cambio algo en ti. Eso es el arte, papá, provocar emociones y reflexiones profundas. En ese instante crucial, Mateo sintió la chispita de una comprensión mutua empezando a brotar entre ellos. A medida que avanzaba en la conversación, la imagen de su padre como figura autoritaria empezaba a desvanecerse, dando paso a un hombre contemplativo que podría estar reevaluando su propia historia. Ese cambio interno parecía abrir una puerta, y cada palabra que intercambiaban lo acercaba un paso más hacia la aceptación. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda cuando comprendió que, aunque su padre podría estar comenzando a ver el valor de su trabajo, esa revelación no solo versaba sobre la aceptación, sino sobre la ausencia de un verdadero diálogo en su relación. La conexión aún era frágil, y la lucha por la validación continuaba. La noche avanzaba y el bullicio del evento se convertía en un telón de fondo irrelevante. Mateo se dio cuenta de que superar las expectativas de don Ricardo no era suficiente, necesitaba encontrar su propia voz por encima de las opiniones ajenas. Esta comprensión le dio fuerza, pero la incertidumbre acerca de cómo avanzar persistía. Al final, cuando se despidió de su padre, un nuevo pensamiento comenzó a asomarse. ¿Qué pasaría si la fotografía fuera solo un comienzo, un puente hacia algo más grande? Sabía que este viaje apenas comenzaba, y con cada desafío que enfrentaba, su identidad se iba definiendo más claramente. Mateo se retiró de la galería, lleno de nuevas resoluciones. Pero la pregunta latente quedó flotando en su mente, ¿podría atreverse a presentar su trabajo a una galería reconocida? ¿Dar ese gran salto sin la aprobación de su padre? Las piezas del rompecabezas de su vida empezaban a encajar, pero la imagen completa parecía aún distante, un horizonte por alcanzar. La verdadera confrontación con su futuro estaba apenas a punto de emerger, y su destino, aunque incierto, parecía envolverlo en un aura de posibilidades vibrantes. Mateo se encontraba en un momento crucial de su vida. Tras semanas de reflexión y crecimiento,
había comprendido que su fotografía no solo era una forma de expresión, era la manifestación de su propia lucha por la identidad y la conexión. Convencido de que cada imagen capturada era un testimonio de la vida misma, decidió llevar sus retratos a una galería reconocida, desafiando la sombra de las expectativas de su padre. El día de la inauguración llegó, y el corazón de Mateo latía con fuerza. Se sentía más seguro que nunca, respaldado por el trabajo y la dedicación que había invertido en su arte. Las semanas anteriores habían estado llenas de críticas constructivas y de momentos de vulnerabilidad donde había compartido su visión con aquellos que verdaderamente apreciaban la autenticidad del mundo. Esta vez, no solo se presentaba como el hijo del magnate, sino como un artista con algo importante que decir. Al llegar a la galería, la atmósfera estaba cargada de entusiasmo. Mateo miró a su alrededor y vio a personas admiring sus obras, esperando ser tocadas por las historias detrás de cada fotografía. Fue en ese momento que entendió que había cruzado un umbral, ya no era el joven niño encerrado en su burbuja de opulencia, sino un narrador que había encontrado su voz. Cuando la inauguración comenzó, la sala se llenó de murmullos y risas. Mateo se sintió responsable de cada emoción que transitaba por el aire. Empezó a hablar con los asistentes, compartiendo el contexto de sus imágenes, las historias de resiliencia de esos niños llenos de vida, que a menudo eran invisibles para la sociedad. En cada conversación, notó el destello de interés, la chispa de reconocimiento. Era el momento que había estado esperando. Entre los asistentes, vio a su padre. Don Ricardo, vestido con su habitual elegancia, observaba como un espectador crítico. En lugar de intimidarlo, la presencia de su padre lo impulsó a abrazar su autenticidad más que nunca. Mateo hizo una pausa y, al encontrar el valor dentro de sí, se acercó a él. Era tiempo de establecer un nuevo diálogo. Papá, estas fotografías son mi forma de entender el mundo. Quiero que las veas como un intento de conectar con realidades que a menudo pasamos por alto, dijo Mateo, con una convicción que hacía tiempo no sentía. Don Ricardo lo miró, parece que por primera vez estaba prestando atención, no solo a las imágenes, sino a la determinación de su hijo. Mientras el evento avanzaba, don Ricardo se acercó a una de las obras. La niña retratada en la fotografía sonreía con una pureza que desbordaba inocencia, un recordatorio del valor de la esperanza incluso en circunstancias adversas. ¿De verdad crees que esta imagen puede cambiar algo?, preguntó su padre, mientras sus ojos examinaban la obra. No solo puede cambiar algo, papá, puede cambiar a alguien. Puede abrir los ojos de aquellos que se niegan a ver lo que realmente importa, respondió Mateo con una sinceridad renovada. En ese momento, comprendió que aunque su padre tardara en aceptar su pasión, el proceso de comunicar su verdad era un paso vital para ambos. Al final de la noche, Mateo se sintió orgulloso. Había logrado no solo establecer su carrera artística, sino también poner en acción cada lección aprendida. La interacción con su padre había sido solo el primer capítulo de un relato mucho más amplio. Estaba decidido a dejar atrás las restricciones que lo habían limitado. Sabía que todavía había un largo camino por recorrer, pero cada fotografía capturada era un peldaño hacia su sueño. Con el éxito de la exposición resonando en su mente y la conexión con su padre finalmente en proceso de reconstrucción, Mateo se sintió rejuvenecido. Había conquistado sus temores, liberado su voz, y la satisfacción que vino de ello era tangible. Se dio cuenta de que su verdadero triunfo no solo estaba en el reconocimiento externo, estaba en haber hallado su autenticidad y en haber tenido el coraje de compartirla. Mientras dejaba la galería, una sonrisa se dibujó en su rostro. Con cada paso, la inseguridad se disipaba. Había aprendido a equilibrar las expectativas familiares con su pasión, y esa fue la victoria más significativa de todas. En su mente resonaba una nueva frase: el arte tiene el poder de transformar, y mi camino apenas comenzaba. A medida que se alejaba, Mateo se comprometió a seguir explorando su pasión, respaldar sus proyectos de fotografía y ayudar a dar voz a los que no la tenían.
La nueva línea de su vida ya estaba trazada, el momento de ser auténtico había llegado, y, con cada acercamiento a su cámara, capturaría el mundo con una nueva luz. Mateo comprendió con claridad que el éxito se medía en felicidad, no en números, y que la mejor forma de vivir era siendo fiel a uno mismo. La perspectiva que había cultivado le otorgó la fuerza necesaria para enfrentar lo que vendría, y sobre todo, para seguir creando. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitamos que suscribanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Nuestros verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.